Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, que el Señor le bendiga. Aquí estamos una vez más dando la bienvenida a todos los que han sintonizado Radio 760 y este su programa, Mi alma tiene sed de Dios. Y es cierto, ¿verdad? Nuestra alma tiene sed de Dios. Y así que damos la bienvenida a toda la audiencia de Radio 760 y a todos los que nos escuchan por las diferentes redes sociales. Les damos la bienvenida en este espacio. Y queremos nosotros hablar de un tema muy lindo que se llama Regresando a las sendas antiguas. Es muy bonito a veces parar, hacer una pausa. Es cierto, el llamado es siempre a seguir, a caminar hacia adelante. Hay una meta a la que nosotros tenemos que llegar, pero en determinados momentos tenemos que parar. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta hora. Está con ustedes su hermana y amiga Luby Aldana. Vamos a orar. Papito lindo, te damos gracias. Gracias, Señor, por todas tus bondades, por todo tu amor, Padre, por esa gracia derramada en nuestras vidas, por tu misericordia extendida para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Hoy venimos buscando tu rostro una vez más, porque anhelamos, porque deseamos hablar contigo. Oh Señor, sentir tu presencia es el regalo más grande que nosotros podemos tener, porque tú has dado a tu Hijo Jesucristo. ¿Y cómo no nos darás con Él todas las cosas? Pero tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos. Ya es una hora en la que el día ha terminado y en los que muchos se disponen al descanso, a dormir, a tal vez arreglar las cosas para el día siguiente, pero lo estamos haciendo, Señor, con gratitud, engrandeciendo tu nombre, alabando, Señor, tu misericordia, que es eterna, Padre, porque con amor eterno nos has amado y por lo tanto has prolongado tu misericordia. Bendice a cada hijito, a cada hijita tuya, Señor. Y así, mira los corazones, tú conoces cada necesidad que hay, Señor. Son tan diversas, son tantas, Padre, tú las sabes, tú las conoces, y aun cuando hablamos contigo, la palabra no está en nuestra boca, y he aquí que tú la sabes toda, porque tú sabes todo de nosotros, Señor, y es por eso que nos acercamos a ti, para que tú nos abraces, para que tú nos envuelvas entre
esa presencia hermosa, Señor, para que tú dejes caer esa unción fresca y nueva sobre nuestras vidas, y aún en medio de los problemas, de las adversidades, nosotros sigamos, Señor, alabando y glorificando su nombre, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y que a ti no se te escapa nada, que tú tienes el control, el señorío y el dominio de todo, Señor. Así que te damos gracias, 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 Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me van a disculpar porque estoy un poquito afónica por el catarro, pero aquí estamos con la ayuda de Dios. Bueno, como decía, el tema es regresando a las sendas antiguas. Y Dios quiere que nosotros escudriñemos nuestros caminos. Y por eso es que leemos en Lamentaciones capítulo 3, 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. En la versión al día dice: examinemos nuestra conducta y volvamos a ser fieles al Señor otra vez. Y cuando nosotros estamos hablando de las sendas antiguas, es una figura que se toma de esos viajeros que han equivocado el camino, los cuales tienen que hacer una parada, se tienen que detener y tienen que inquirir cuál es el camino por el que habían comenzado a transitar y del cual se han extraviado o perdido. Y cuando nosotros decimos la palabra inquirir, yo la busqué en el diccionario y quiere decir averiguar, examinar, indagar, investigar, preguntar, escudriñar, excavar y rastrear. Y yo las escribí todas, porque cada palabra de esa a nosotros nos va a decir algo. Por ejemplo, rastrear. Yo lo que tengo así como por rastrear es que yo he visto documentales en donde están rastreando, es que se han dejado huella, es que han dejado huella los animales, se está buscando algo, se quiere llegar a un objetivo y los perros a veces rastrean, ¿verdad? Y le dan a oler la ropa de alguien y se ponen a buscar, van rastreando. De esa manera es que nosotros tenemos que preguntar por las sendas antiguas, investigando, indagando, examinando y preguntando. Y otra vez, escudriñando. Porque el culto verdadero a Dios y la obediencia a sus mandamientos son las sendas antiguas. El camino de Dios no es propiamente un camino que sea fácil de seguir. El salmista dice en el Salmo 139, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero en otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice:
Señálame cualquier cosa que en mí esté que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y eso es que lo tremendo, que en el camino en el cual nosotros comenzamos es el camino hacia la vida eterna. Entonces merece que nosotros pongamos toda nuestra atención si estamos en el camino correcto o no. Pero en lo que acabamos de leer es que nosotros tenemos que preguntar por dónde, qué buscar, qué rastrear. Pero aquí David le dice al Señor: escudriñame tú, a mí. Imagínate, si el Señor nos ve todos por dentro, escudriñame y señálame cualquier cosa en la que yo te esté ofendiendo y guíame al camino de la vida eterna. Y entonces, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros muy fácilmente perdemos la brújula. Empezamos bien, pero algo sucede en medio que nos distrae, que nos desenfoca. Dios ha tenido que pasar viéndonos a nosotros a la orilla del camino, como pasó con aquel ciego Bartimeo. Él no miraba. Y entonces estaba a la orilla del camino. Tal vez cuando hemos observado a alguien que no puede ver, vemos que se para y a veces hay que ayudarlo a pasar al otro lado. O ellos nos preguntan: ¿será que voy correctamente? Y entonces la gente responde sí, o lo guía a más allá. Y qué bueno que nosotros tenemos quien nos guíe, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Es necesario que nosotros regresemos a las sendas antiguas, que regresemos a donde hemos perdido nuestro primer amor, así como le pasó a la iglesia de Éfeso, y que el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Miren, oigan ustedes todas las cualidades que tenía esta iglesia de Éfeso. Pero el Señor le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí se le está dando una indicación a esta iglesia de las características que tenemos muchos de nosotros en la búsqueda del Señor, y que se está trabajando y que se es diligente, pero más sin embargo algo estaba pasando. ¿Y qué era? Se seguía trabajando, había sufrimiento, tenían paciencia, trabajan arduamente por amor de mi nombre, dice, y no han desmayado, pero había paciencia.
pasado algo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuérdales, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz, yo subrayaba esto, y haz las primeras obras. Todas las cualidades que la iglesia de Éfeso tenía, pero había dejado su primer amor. Nosotros podríamos estar haciendo muchas cosas dentro de la iglesia, cosas que son verdaderas y muy hermosas. Pero, ¿qué de nuestro primer amor? ¿Qué de esa pasión para servirle, para estar en la intimidad con Él? ¿Qué de ese anhelo y de ese deseo? A veces hay desgano, llega la indiferencia, el cansancio, y ya no hay esa búsqueda, esa entrega que había al principio. Y por eso dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. O sea, regresa a las sendas antiguas. A veces nos hemos enfocado en las cosas temporales. Tenemos que buscarlo, adorarlo y también obedecerle. Tenemos que tener fe, porque también sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también tenemos que obedecerle, porque el que ama también obedece. Volver a las sendas antiguas es regresar al verdadero culto a Dios. Muchos en el camino han perdido el norte, han perdido el temor a Dios y han dejado de seguirlo. Y sabemos que seguirlo no es fácil. Cuesta, porque es negarnos a nosotros mismos. Porque dice en la Escritura, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pero a veces se ha invertido el orden de este versículo. Hay muchos seguidores de Jesús, pero no hay negación al yo. No se ha tomado la cruz. Y primero es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Y eso no es fácil. Eso es para valientes. Eso es para ti que me estás escuchando, hermano o hermana, algún amigo que nos escucha. Hacemos la invitación para ir en pos de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, que nos pasó de un reino a otro, y desde entonces jamás hemos sido los mismos. Hemos empezado el camino y tenemos que seguir, pero parar y preguntar para que Dios nos guíe y que vayamos nosotros por el camino correcto. Entonces podemos ver que eso no se hace. Y cuando nosotros hablamos de un compromiso con el Señor, no se está hablando de religión, porque muchos ya no quieren seguir así. Por eso es que hay muchas sillas vacías en las iglesias. Y hoy en esta reflexión estamos haciendo un llamado a la entrega, a la santidad,
al llamado de no ser solo evangélicos, entre comillas, sino que seamos cristianos comprometidos. Y leemos en Jeremías 6:16, que dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hay otra versión que lo dice de esta manera: el Señor le dio el mejor consejo. Pregunten dónde está el buen camino. Las instrucciones justas en las que antes se orientaban, y vuelvan a vivir conforme a ellas. Ya verán lo bien que se sentirán por ella. Pero ellos responden: no estamos bien así. Aquí, en esta lectura, hay una secuencia de acciones. Y dice: paraos en los caminos. Una, buscad, mirad, preguntar por ellas, desearlas, mirarlas como el buen camino. Y no solo eso, andar en ellas, obedecerlas y seguirlas. Leíamos en Jeremías 6:16, por si tú lo quieres buscar más despacito ahí en tu casita. Estas son acciones por las cuales el Señor nos pide que regresemos a las sendas antiguas. Entonces, ¿cuál es la recompensa que tendríamos? Pararnos en los caminos, buscar, mirar, preguntar por ellas, desearlas, andar por ellas, obedecerlas, seguirlas. Y eso era lo que leíamos. Pero primero vamos a ver que reposar y hallar descanso para nuestra alma. Y qué lindo se siente cuando uno entra en el reposo del Señor. Eso es vivir en protección segura de Dios. Han pasado los años y también los tiempos, y el hombre ha perdido el camino. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, perdió el camino. El hombre ha batallado por seguir sus propios caminos. Hay hoy delante del hombre un camino que a veces parece recto, pero termina en muerte. Hay un camino que parece recto, pero termina en muerte. Proverbio 12:28. A veces no sabemos qué tenemos que hacer, qué camino seguir, pero Él nos enseña qué camino tenemos que tomar. Vamos a hablar de varios caminos. Vamos a hablar que el camino es Jesucristo. Solo hay uno, no son muchos. Hay un camino. Y dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No es que hay muchos caminos para llegar a Dios, solo hay uno, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante. El camino, como hablaba, es Jesucristo. Y leíamos ese versículo precioso. El camino es también nuestra fe cristiana. En Hechos 22:4 dice:
es Pablo el que habla, que dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y vemos que él seguía un camino equivocado y pensaba que era de otra manera, pero nosotros, como ya miramos anteriormente, que hay un camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mas a todos los que le recibieron, dice en Juan 1:12, le dio potestad de ser hijos de Dios. El camino es Dios mismo, porque dice en el Salmo 18:30 que en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Pero vamos a ver que el problema no está ahí. El problema está en los otros caminos. Ya vimos el verdadero camino, pero hay otros caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Y vamos a ver el camino del pecador, porque dice en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Y cuál es ese camino del pecador? Es aquella persona que es generador de ese pecado. Les gusta fabricar pecado y andar en ese pecado. Gracias nosotros damos a Dios por todos esos niños que ya nacieron en hogares donde se les va enseñando cuál es el camino y no extraviarse por ese camino de pecadores. Está otro, es el camino de los insensatos. En el Salmo 107:17 dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de rebelión y a causa de sus maldades. Fueron afligidos esos insensatos a causa de ese camino de rebelión, de esa rebeldía. Insensato es aquel que tiende a rebelarse a causa de su ignorancia. Otro camino, el camino del perezoso. Ese hablar de perezoso se está hablando de alguien que es descuidado, flojo, lento en el movimiento o en la acción. Es un vago, ocioso, negligente, es aquel que no hace nada. En Proverbios 15:19 dice, el camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Hay otro camino, camino del perverso. Dice que este camino, el del perverso, es sumamente malo, que causa daño intencionalmente, que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas. ¿Verdad que hemos conocido gente que es de esa manera? Que como el camino del perezoso, del insensato y del perverso,
gente que intencionalmente causa y corrompe las costumbres. Y hay un texto que dice, porque Jehová abomina al perverso, a esa gente, mas su comunión íntima es con los justos. Imagínese eso, que el Señor abomina al perverso. En Proverbios 11:20 dice, abominación es a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. También son aquellas personas que con tal de alcanzar un beneficio para ellos, hacen cualquier cosa, dañan a los demás, mienten, no importa por encima de quién tengan que pasar para alcanzar lo que ellos quieren y lo que a ellos les beneficia. Esos son los que están en el camino perverso. El camino del traidor. Ese es otro camino. Mire este camino. Lo encontramos en 2 de Timoteo 3:4. Y dice que el buen juicio trae aprecio, pero vamos a ver, aquí me estoy equivocando. El traidor es aquel que comete traición o falsedad. Es dañino y perjudicial y con apariencia de inofensivo. El traidor finge, es desleal, es rebelde y actúa de manera encubierta. En otras palabras, podríamos decir que son lobos con piel de oveja. Esos traidores, ¿cuántas veces se ha tenido dolor y sufrimiento por una traición? Y uno se queda como con la boca abierta, por decirlo así, y uno se asusta porque no pensaba que esa persona fuera de tal manera, hasta que se quitan la máscara y hasta que se evidencia lo que verdaderamente son, porque son falsos y dañan, perjudican. Hay otro camino, el camino del necio. Ese camino es tremendo porque vemos que el necio es ignorante, imprudente, es aquel que ejecuta con imprudencia, ignorancia o presunción. Se cree que lo saben todo, ¿verdad? Y no aceptan consejo de nadie. Proverbios 22:15 dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. En Proverbios 14:3 dice que en el corazón del necio está la vara de la soberbia. O sea, la necedad va acompañada de la soberbia, y sabemos que detrás de la soberbia está el orgullo. O sea, vienen de la mano. Dice que la boca de los necios hablará sandeces. Hablan de lo que no saben, de lo que no conocen. Imagínense eso. Claro que hemos visto eso. Y claro que muchas veces el Señor a nosotros nos ha sacado también de necedades o de actitudes necias, porque hemos sufrido la consecuencia de no escuchar consejo y seguir en necedad. Está también el camino de las naciones. Es aquel que se adapta al sistema de este mundo.
que es carnal, sensual y diabólico. Ese camino nos habla a nosotros los cristianos de no hacernos amigos del mundo. Como por ejemplo podíamos poner ahora esas modas, esa música. Y no podemos dejar atrás los teléfonos, ¿verdad? Que ahora, Dios santo, han hecho cautivos a tantos. Porque en esos teléfonos se pueden encontrar plataformas diabólicas, como por ejemplo la pornografía. Vemos a jovencitos, incluso niños, que han encontrado pornografía en sus teléfonos. Y ahí, perdón, es que he estado mala de catarro. Bueno, a esos niños que han encontrado la pornografía en el teléfono y se han llenado de pecado horrible, horrible. Vemos otro camino, el camino de la adúltera. Ese camino lo encontramos en Proverbios 30:20 y dice: así es el camino de la mujer adúltera. Come, se limpia la boca y dice: yo no he hecho nada malo. Pero en la versión Las Américas dice, o sea, en la nueva traducción viviente dice: la mujer adúltera devora al hombre. Luego se limpia la boca y dice: ¿qué hice de malo? Ese camino es seducido por pasiones sexuales y también desordenadas. En ese camino está el que no tiene la fuerza para decir que no a la pornografía. La pornografía es una puerta horrible que abre cosas aún, que abre puertas para cosas aún más espantosas, que cautivan y que muchas veces cuesta salir de ahí si alguien no se arrepiente. En 2 de Pedro 2:14 dice que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Imagínese ese camino de la adúltera, estar en camino de toda esa seducción diabólica. Y son hijos de maldición. ¡Ay, santo Dios! Bueno, ahora vamos a ver el camino del impío. El Salmo 1:6. El Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Proverbios 4:19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. El impío es aquel que se aparta después de haber conocido la verdad. Es aquel que un día abrazó la gloria de Dios, pero que después la menosprecia. Qué triste eso, ¿verdad? Está el camino del malvado, que es una persona maligna, perniciosa, muy parecido al camino del necio y del traidor. En Proverbios 4:14 dice: no hagas lo que hacen los malvados, ni sigas el ejemplo de los malhechores. Y también dice: ni sigas el camino de los malos. Este otro camino de verdad a mí me estremecía, que es el camino de Balaam.
En segunda de Pedro 2:15 dice que los que andan en este camino, dice, abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Todos recordamos esa lección, ¿verdad? Cuando una mula no quería caminar y él la regaña y yo creo que hasta le pega porque le habían dado dinero para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Pero dice ahí en segunda de Pedro 2:15 en adelante, ustedes pueden leer. Estos, dice en el verso 17, son manantiales sin agua, son bruma impulsada por una tormenta y que para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Tenía la unción este varón para poder bendecir pueblos enteros, pero le ofrecieron dinero, ese dinero que era para que maldijera a los israelitas, y él se fue por ese camino. Muchos andan en ese camino, que andan buscando el dinero, son unos asalariados. Está el camino de Caín. Judas 10:11 en su único capítulo dice: pero estos blasfeman cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como los animales irracionales. ¡Ay de ellos!, dice con signos de admiración, porque han caído en el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son caminos equivocados que el hombre ha tomado. Que el Señor nos ayude a todos nosotros para no andar en esos caminos, y que si nos hemos extraviado, Dios nos ayude a regresar a las sendas antiguas. Es importante que podamos nosotros hacer eso, parar y preguntar por las sendas antiguas. Ahora hay tanta confusión, ahora hay tanta información, que a veces en el Facebook se le resulta dando like a cuanta cosa aparece y no sabemos ni su procedencia. Es importante pararnos y preguntar por las sendas antiguas para no desviarnos del camino. Y para eso tenemos el Espíritu Santo. Solo tenemos que estar sensibles a su voz, escudriñando, buscando, preguntando, rastreando en su palabra bendita, que ahí está toda la información, y que sea revelado a nuestra vida y que sigamos las indicaciones que nos están dando a través de su palabra, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra bendita. Y queremos parar, Señor, porque puede ser que estemos haciendo muchas cosas
ahí en la iglesia, buenas, hermosas, pero en algo tal vez hemos fallado, como la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor. Oh Señor, ese deseo de orar, ese deseo de tener intimidad contigo, incluso esa pasión, Padre, que se tenía al principio. Hoy pedimos delante de Dios con toda humildad, en el nombre poderoso de Jesús, que tú, Señor, nos des tu guianza, que tú, Señor, nos ayudes a seguir el camino correcto, que tú alumbres, Padre, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que fijados los ojos en ti, Señor, sigamos en lo correcto hasta llegar a la meta. Danos espíritu, Señor, de entendimiento, de discernimiento, Señor, para que no seamos confundidos por el sistema y por tanta falsedad que se ha levantado, que nos mantengamos íntegros delante de ti, oh Señor, y que abracemos tu verdad y que no seamos como esos que andan en el camino de los impíos, que una vez abrazaron tu gloria y luego se perdieron y blasfeman contra ti. Oh Señor, guárdanos, Señor. Sabemos que el tiempo es difícil, que seguirte no es fácil. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos, a toda carnalidad, a todo deseo que no venga de ti, Señor. Por favor, ayúdanos a permanecer firmes. Solos no podemos. Señor, con tu ayuda, buscando, Señor, de tu rostro, que lo podemos hacer. Necesitamos que estés con nosotros, oh Señor, porque tú eres el refugio, porque tú eres la luz, porque tú eres la puerta, porque solo tú, Señor, eres el camino. A ti te damos la honra, la gloria, el honor y las gracias, porque hasta aquí tú nos has guardado. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.